Hola, ¿qué tal? Buenos días, ya tardes. Como me invitaron a platicar de obesidad respecto y su relación con la diabetes desde la parte psicológica, para mí ha sido tratar de meter el contenido de una alberca en un vaso de agua. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Y digo de esta manera porque sería muy fraccionado, y esto es muy complejo, demasiado complejo. Entonces, quiero hacer un ejercicio en voz alta con ustedes, si me van siguiendo, y para que no se pierdan, quiero platicarles que los voy a invitar a perderse. Y de esta manera, perdiéndonos, esto es entrando un poquito como un diálogo caótico, al final voy a tratar de ir apuntalando lo que vaya diciendo. Primero la cuestión que tiene que ver con el sobrepeso, en este caso la obesidad, desde la cuestión psicológica puede ser abordada desde diferentes enfoques. Entonces, desde ahí tenemos 10, 15 teorías distintas. Cada una sería muy interesante compartirlas y nos daría incluso un enfoque que nos prepararía en técnicas y manejos para abordar a un paciente. Sin embargo, no nos daría el total que yo quiero meter en un vaso de agua. Pero voy a empezar a nombrarlas así, por eso repito mucho que los voy a invitar a entrar en caos conmigo y luego después irnos ordenando de esta manera. La primera parte, si entramos desde la línea del psicoanálisis, estaríamos intentando hacer una relación entre el alimento y una etapa oral. Esta etapa de alguna manera tiene un vínculo directo con la madre y entonces es una fuente de afecto que de alguna manera no se consigue de solucionar o de liberar de una manera adecuada. Sin embargo, esto es muy reduccionista, pero tiene mucho de verdad. Tiene mucho de verdad. Este tema ya nos llevaría a que nosotros compartiéramos cómo fue nuestra resolución en esta etapa, pero incluso nos invitaría a pensar en el vínculo con la madre, la conexión con la madre y nuestro momento de si fuimos amamantados o no fuimos o de qué manera se fue generando. Entonces, si se fijan, para esto tendríamos que ocupar, y lo estoy diciendo real, probablemente unas 10 o 15 horas para hablar del vínculo de la madre y el hijo, y hablar del número de cesáreas actualmente en México, que es el 4º lugar del mundo. Esto da muchas dificultades en trauma de nacimiento, por lo tanto hace repercusiones fuertísimas al sistema central, sistema nervioso central, que luego nos lleva a otras tantas afectaciones. Si hablamos que cada día se amamanta menos, entramos a dificultades de vínculo con la cuidadora, no tiene que ser madre. Si hablamos de que cada día se tienen hijos con menos conciencia, porque los ritmos, los tiempos son muy difíciles, ahí nos iríamos 10 horas. ¿Me van siguiendo un poquito? Porque les digo que esto es un asunto demasiado amplio que estoy tratando de poner de esta manera. Y eso sería una cosa muy pequeña. Me podría ir al asunto de la industria, la realidad de los productos, podría hablar de la cuestión psicológica que tiene que ver con los colores, el producto cómo va diseñado para el niño, cómo de alguna manera hay realmente un mercado, una forma de poder que nos hace consumir algo y entonces vivimos en este mundo. Salirse ahí sería un poquito locos, ¿no? Como la invitación de San antes. Pero somos muy pocos los que se salen, es imposible, lo digo entre comillas, ¿sí? Poder negociar esto. Y hablaríamos muchísimo, ¿verdad? Hablaremos ahí de cuestiones del poder, de la industria, del capitalismo, nos iríamos a la filosofía, realmente hablaremos de Michel Foucault, ahí hablado con asuntos del poder, citaríamos a otras tantas gentes y ahí nos quedamos otras 15, 10 horas, con temas interesantísimos, muy interesantes, muy interesantes. Podríamos hablar de la cuestión bioquímica y hablaríamos de cómo esto genera una adicción, el azúcar, el carbohidrato, todo lo que ustedes ya saben, estos libros que están por ahí, ¿verdad? El cerebro de pan, cantidad de cosas con el gluten, todo esto, el azúcar, qué le hace al cuerpo, cómo funcionan, qué pasa con el organismo después de que esto sucede, si hay una modificación de la neurona, y ahí nos quedamos otras 20 más. Y bueno, platicándoles todo esto, creo que me quedan como 10 minutos, y apenas por eso les decía, quiero que me acompañen a algo que es amplísimo. Si yo sigo ahí, pues ¿qué se me antoja? Vamos a agarrar un tema libre. Hablamos de la función del sobrepeso. Entonces tendríamos que irnos a esta conexión entre el cuerpo y de alguna manera esta conexión mente que no está separado, esta visión holística, y desde ahí el sobrepeso tendría una función.
Y entonces volvemos a citar. Tendría una función de protección. La grasa funciona, protege. Hablaremos que todos tenemos el cuerpo que necesitamos tener para sobrevivir, que es una realidad. La función del sobrepeso tiene una forma de hacerle frente a la vida, es una cuestión muy biológica. Los animales se ensanchan y nosotros somos animales. Ante un peligro, ante un riesgo, somos más pesados, somos más fuertes. Y esto va a tener que ver con alguna necesidad y alguna estructura que vamos a hacer. Podemos hablar de la agresión también, una inhibición de la agresión y una búsqueda de estar desestructurando un poquito ese objeto que no podemos pelear. Y ahí nos iríamos otra vez a una serie de elementos en esta sociedad que no se puede ser agresivos. Sigo. Les digo que es una alberca gigante. Podríamos hablar, por ejemplo, de la herida de abandono. Cuando yo entro en una sensación de estar abandonado en la vida, lógicamente todo mi cuerpo va a estar en peligro. Un niño que tú lo abandonas, en el momento que lo dejas solo, realmente muere. Es nuestra mentira. Y entonces este tipo de resoluciones, cuando se va la pareja, cuando cambiamos, cuando estamos en otros espacios, nuestro cuerpo ¿qué hace? Dice, tengo que protegerme, cuidarme, tengo que hacer reservas. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? Muchísimas reservas. Además son reales, son reservas de grasa que me van a servir para el momento de crisis, para el momento en el que voy a estar presente. Y entonces, nuevamente, es como andar con el súper cargando, pero es muy funcional, muy funcional. Para venir aquí y estar 10, 15 días o 20 días, yo necesito, en un momento de sobrevivencia literal, necesito tener fuentes de reserva. Entonces, tenemos más de fuentes de reservas de las que gastamos. Entonces, andamos cargando muchísimas cosas. Podemos seguir. Cargamos pesos. Y bueno, y todo esto es un poquito teórico, ¿eh? Ahorita, ahí me avisan cuando queden 2 minutos, porque voy a estarle citando en este caos para luego tratar de arreglar. ¿Qué pasa en la práctica cuando estoy participando en algún taller de esto? También es real, ¿eh? Hay un sobrepeso de madres que no han podido soltar algún asunto con sus hijos. El mismo cuerpo que sigue simulando un embarazo. Hay abortos. Tenemos zonas propias de sobrepeso en partes del cuerpo que nos están cubriendo de abusos sexuales, que nos están protegiendo con el otro. Son formas de encerrarnos a nosotros. Pero esto lo vemos en la clínica. Esto es el paciente a la hora de estar trabajando el símbolo y el significado de la parte donde está la grasa. Nos está hablando claramente de esto y él se da cuenta, o sea, no es un asunto teórico. El asunto es que cada uno somos completamente diferentes, entonces podemos aventar 10 teorías y ese es lo difícil, que junto con el paciente vamos a ir viendo que, bueno, esta no queda, esta sí queda. Bueno, les dije que vamos a ponerlos más caóticos. Nos vamos a cuestiones sistémicas familiares, entonces hay una lealtad con la madre que tiene obesidad, aparte de la parte genética. ¿Sí? Esto es, todas las mujeres en la casa tenemos sobrepeso, entonces todos tenemos sobrepeso. Seguimos por esa cosa. Bueno, tenemos teorías hasta este asunto de que si hubo uno antes que nosotros, si murió, entonces estamos comiendo doble por el otro. Y a veces las encontramos, que es lo peor. Tenemos asuntos que con el estómago marcamos la división y entonces la parte de los genitales la separamos y es una forma de estar separando nuestra cintura hacia arriba. Tenemos asuntos de retención de líquidos, de agua. Podríamos estar hablando también de otro elemento que tiene que ver con no tener conciencia de nuestro cuerpo. Esto es, no alcanzamos a sentirnos y entonces empezamos una serie de conductas impulsivas. Cambio de tema, pero seguimos con el mismo, ya para tratar de ponerle un poquito de orden a esto. ¿Para qué comemos? Idealmente sería por un asunto de hambre fisiológica, pero la realidad es que tenemos una serie de programas que nos invitan a comer cuando tienes ansiedad. Si queremos que el niño se calle, le damos algo, y si crece después, lo premiamos dándole de comida. Manifestamos amor a comida porque amor es igual a comida. Esto es igual a afecto. La palabra amor es muy grande. En la psicoterapia, en la mayoría de los enfoques, manejamos el asunto del afecto. Entonces, tenemos vínculos bien interesantes con el alimento porque tenemos asociaciones. Son maneras donde nosotros encontramos formas de gratificarnos, pero también de otra forma de autoagredirnos. Paso a otro tema y yo creo que ya. Porque les vuelvo a decir, es real, son más. Y para cada uno de estos que yo estoy diciendo podemos hacer técnicas, podemos prepararnos, podemos
tratar de tener unos abordajes y quedan de todas maneras muy incompletos. Si nosotros pensamos en la cuestión que tiene que ver con los afectos, porque se habla en general, hay algunos sentimientos que nos comemos. Eso es cierto. Esto es cuando estoy triste, como. Esto tiene que ver porque yo empiezo a evadir o empiezo a estar desconectado de lo que realmente necesito. Hubo una pérdida de mi homeostasis, esto es, mi capacidad de sentirme o de autorregulación, yo ya la perdí. Y en esta sociedad todos hemos perdido eso. Lo perdemos desde el momento que tenemos que sobrevivir y te dicen, no llores, aguántate, ya no está papá, no está mamá, efectivamente estás tantos días en el cunero, en la incubadora, y una serie de eventos que van sucediendo que no tienen las condiciones para que nosotros podamos crecer de una manera saludable. Todos creamos un carácter o una personalidad. Ese carácter y esa personalidad es una manera de sobrevivencia ante esta vida tan dura, tan marcada. Por eso pareciera que el trabajo es hacia la prevención de cualquier tipo de cosas, porque es donde vamos a poder impactar. Hay un tema con el que yo les comparto que últimamente estoy muy interesado, que tiene que ver con el carácter. Es muy interesante porque fíjense, la conducta en el alimento tiene esta característica, sobre todo en el sobrepeso, y no tanto también en el sobrepeso en general, cuando tenemos un asunto con la comida. Primero tenemos una etapa impulsiva, esto lo estoy empezando como a estructurar, basado en la adicción. Esto es el modelo de la adicción y luego llevado a otro modelo más gestáltico. Una primera parte es la no conciencia, o es la parte impulsiva. Esto es, yo empiezo a comer, y entonces en esta parte es muy interesante porque si hay placer, pero no tengo mucho registro de las cantidades. Esta etapa es un poco como estar dormidos. Luego tenemos otra segunda etapa. Esta segunda etapa es la parte compulsiva. La parte compulsiva tiene un elemento particular, ya no es tan placentero el comer. Sin embargo, yo ya no puedo dejar de comer. Esto es, puede haber displacer a la hora de estar comiendo y después de estar comiendo. Y aquí voy a entrar a una dinámica que es una serie de juicios, de reclamos y explicaciones en función a por qué lo estoy haciendo. Estoy cansado, me lo merezco, si ya hice esto, si no. Y por otro lado va a estar otra parte muy importante diciéndome, eres un cochino, eres un marrano, hiciste esto, etcétera, etcétera. Cuando hacemos estos diálogos, lo que estamos es reviviendo una historia personal también, porque estamos utilizando la comida como una manera de pretexto para seguir reproduciendo unas formas de trato. ¿Me van siguiendo ahí, en esa parte? Que es la parte de la dinámica muy interesante. Si nosotros no hacemos una modificación ahí, no funciona. Lo digo por encimita. Las propuestas de dieta son interesantísimas, sin embargo no funcionan. ¿No funcionan en qué sentido? En que ya vimos cifras y es cierto, 3 de cada 10, al contrario, 7 de cada 10 tenemos sobrepeso. Sus razones son diversas. ¿Cuál sería hasta donde les dije que iba a invitarlos a cerrar con 1 o 2 minutitos rapidísimo? Sería lo siguiente, todo esto es producto de la falta de conciencia. Esto es, lo primero que hacemos con un paciente es que vuelva otra vez a sentir su cuerpo. Y de alguna manera lo han mencionado los que están aquí alrededor. Si yo vuelvo a tomar conciencia de mi cuerpo, vuelvo otra vez a integrarme, hago un mindfulness en la manera como estoy comiendo, una atención plena, empiezo a ver qué necesita mi cuerpo, qué sabores quiere, regreso a una sensibilidad que la sociedad nos ha tronado, que ese es otro gran tema, la modificación va por otro camino, es diferente. Lo dejo así como con puntos suspensivos en el deseo de querer apostarle más a la conciencia y a la autorregulación, y para eso es todo otro trabajo. Y bueno, si sale alguna pregunta adicional, porque les dije que iba a ser un poquito como tratar de meter una gran alberca en un vaso. El tema es muy amplio.